Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emil Martínez Mi nombre es Roberto García. y este es el tercer episodio de Books on the Moon. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Episodio Pachinko. 5 de una autora de ascendencia coreana, ya la vamos a ver. Ok. ¿Cómo te pones, estimado? Bien, no he leído tanto como he leído otras veces. Pero estás ahí experimentando un bajón. Y bueno, no he leído 3 libros, es lo que leí este mes, que no es lo que leo realmente siempre. Yo leo entre 4 y hasta 5 libros, pero este fue un mes de 3 libros. ¿No? Que yo, Y entre esos, ¿cuál estás leyendo? Ahorita estoy leyendo El hombre prehistórico es también una mujer, que es un excelente ensayo de la ubicación de la mujer en la prehistoria, en el paleolítico sobre todo. Y esta autora, Marilyn Potumati, hace un retrato extraordinario, un poquito científico, pero muy bueno, de cómo la historia se ha encargado de enseñar desde la prehistoria a la novedad. Es un tema recurrente, digamos, en este canal y en nuestro podcast. Ahora, pero ha sido como de pura fortuna. Es decir, yo no he buscado leer solo libros de mujeres. Sí. Ya tenía la lista, los metí y tocó. Y tocó. Y han sido muy buenos libros, eso sí. Han sido realmente muy buenos libros. Y me dijiste 62. 62 libros este mes, ya llegué a la meta. La meta ya la sobrepasaste. 40. Yo quería leer 40 libros este año, que el año pasado leí 39. Digo, uno más. Y bueno, este cabrón de Roberto está leyendo más que yo. No, recuerden, esto no es una competencia hasta que se vuelve una competencia. ¿Y vos cuántos leíste? ¿El año pasado? No, ¿el año pasado? 100. ¿Y este? La meta era 60, porque al inicio creí que era un año como medio complicado, pero me puse 60, pero ya voy por 75. Ah, está bien. Sí, Está bien. sí, sí. Soy más que 62, pero aquí no vemos, el número no vemos. Empezamos con el análisis del libro de este mes. Casi. Vamos con una autora de ascendencia coreana. Es una autora estadounidense, Min Jin Lee. Min Jin Lee es abogada, graduada por la Universidad de Georgetown, de la misma universidad que se graduó la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, nuestra presidenta. Un saludo a doña Laura. Le deseamos todos los éxitos en el BID, en el concurso para BID. Estamos con usted, doña Laura. No, si nos está viendo, muchas gracias por ver. Y que nos mande un saludo, ¿verdad? Por favor, Por favor. suscríbase, doña Laura, al canal. Ella tiene, Min Jin Lee tiene 2 libros hasta el momento, que sería Comedia para Millonarios del 2007 y este que vamos a comentarles, Pachinko del 2017, que fue finalista del National Books Awards. Ok. Y no ganó. No ganó. Yo sé por qué no ganó. Okay, No sabemos por qué este no ganó. episodio es el que se salió del canasto, digamos. Venimos con una buena racha, pero pasaron cosas. Pasó este libro, no pasan cosas, pasó este libro. A diferencia de otros influencers, ¿verdad? Que todo les parece maravilloso. Hubo una influencer, ¿no? Que la contrataron para que opinara sobre una hamburguesa y tenía COVID, y aún así la hamburguesa le sabía bien. Bienísimo, sí. Nosotros no, si en la hamburguesa nos sabe fea o el libro es malo, lo vamos a decir. Hasta que nos paguen, ¿verdad? Hasta que la empresa de esta hamburguesa nos pague. O por la editorial. O la editorial, yo voy. Que paguen. Buen libro. No, estamos comprometidos a lo que leemos, les vamos a decir si es bueno o no es bueno. De hecho, justamente fue como una hubo un debate interno aquí, el interno que cuando nos estamos leyendo el libro intercambiamos mensajes, obviamente que por cómo vas, por qué parte vas, y los mensajes no eran como muy optimistas Bueno, eran más bien muy realistas de lo que estábamos leyendo, digamos. Yo siempre ¿Qué estábamos leyendo? Directos. Digamos, de 1 a 5, ¿cuánto le das? Yo le di un 2. Yo le di de 1 a 5. Le di un 2. Perfectamente le pude haber dado un 2.5. Pero vamos para rankear los libros, donde los vamos guardando en Goodreads, solo tienen números enteros. Sí. Entonces yo prefiero subvalorar un libro a sobrevalorar. Ok. Yo le di 3. Pero era un 3. ¿Vos le das un 3 completo? Sí, 3 completo. Bueno, ya que estamos en el análisis, Mm. ¿verdad? ¿Qué trata Pachinko? Pachinko era la historia de una familia, los Bag. Sí, es una historia generacional, digamos. Es una familia, es la protagonista del libro. Lo que hace la autora
es contar esta saga, digamos, generacional durante de 1910. De 1910 a 1989. Entonces el libro se divide en 3 partes. De 1910 al 33, del 39 al 62 y del 62 al 80. Para mí, esta división de años perjudica a la trama del libro, digamos, a la historia, porque como que no sigue una evolución, digamos, cronológica. Sí sigue la evolución cronológica, pero los personajes los perdemos o muy rápido, o se mueren algunos, de los que más bien como que queríamos saber más de ellos. La misma autora como que esos tres niveles del libro son muy evidentes, y a veces queremos leer más del primer capítulo del libro o la primera etapa del libro, y después nos cambia rápidamente hacia la segunda, y cuando estamos metiéndonos más en la historia de la segunda, nos cambia la tercera, y nunca nos amarra los personajes. Para comenzar con el tema de los personajes, lo terminaste vos, está muy poco trabajado. Los personajes están muy poco trabajados. Con este afán de querer recorrer del 1910 a 1989, los toca muy superficialmente la gran mayoría de personajes. La gran mayoría son personajes muy poco desarrollados. Lo otro es que entonces tenés muchos arcos durante toda la época de 1910 al 89, que los cierra algunos de forma muy abrupta, y al ser tantos, los hace también muy superficiales, con historias muy superficiales. Y a la hora de encadenar eso, vos ves huecos, y como que vas teniendo dentro del libro, sin salida, esta historia familiar discurre por acá, después regresa sobre ella, esta otra historia sigue por acá y la finaliza, pero vos no sentís que está encadenando todos estos arcos, todas estas historias familiares en un solo final, en un solo libro. Parece como en 3 libros, digamos. Es como estar viendo una serie situacional. Ajá. Es decir, como estar viendo Friends. Metas una historia, esta historia lo vamos a abarcar, y sigamos ahora con la parte principal del libro, y ya. No sentís como que se está encadenando con la historia principal. Entonces, son historias y arcos muy superficiales, personajes muy poco desarrollados, muy superficiales, a excepción tal vez de un par. De que sea Sunja, que es una de las protagonistas, y Kyun-ji, que es la cuñada de ella. Ellas son como las protagonistas mujeres. Dentro de los grandes temas que toca, también es otro dilema que nosotros tuvimos a la lectura de este libro, fue que toca grandes temas, digamos, queremos saber racismo, xenofobia, también una parte de homosexuales, la guerra mundial, digamos, SIDA, episodios, digamos, el episodio que va hacia la Segunda Guerra Mundial, que tal vez a uno le gustaría más saber más de eso, pero la perspectiva del japonés o de la gente que está viviendo en Japón, que el libro trata sobre los inmigrantes coreanos que vivían en Japón. Uno quisiera saber más. Entonces, dentro de las etiquetas que nosotros tenemos, hay una que le decimos el libro trampolín. Este libro es un libro trampolín a veces, porque vos estás leyendo algún libro, y dentro del mismo libro hay temas que te gustaría saber más. Este libro tiene esos temas, pero no ahonda en ellos. Me gustaría uno saber más dentro de ese libro y no tener que buscar otras lecturas alternativas, digamos. Roberto me decía también, con esto del tema de la cantidad de temas, arcos que van incorporando la autora, que parece ser, por ejemplo, que en toda esta época de 1910 al 89 tiene un listado, como lo acaba de decir muy bien Roberto, que quiere hacer check, ¿verdad? Es decir, si hubo una guerra mundial en este periodo que toca la autora, yo tengo que hablar sobre la guerra mundial. Pero superficial. Si hubo una crisis económica o una hambruna, lo que sea, ella tiene que... Tengo que hablar. Tengo que situar al personaje en ese espacio histórico-temporal. Entonces, pero es como perfectamente el libro pudo terminar a la mitad, digamos.
a mí me gustó una mitad del libro. La primera mitad, sí, la primera mitad es muy abrupto, un cierre muy abrupto. Es decir, ella quiere tocar muchos temas porque me parece que en esa época suceden tantas cosas que tengo que tocar los temas y entonces todo falla en este libro. Sí, por esto, digamos, en el principio dijimos que la misma segmentación que ella hace de las líneas de tiempo, a mi perspectiva le juega una mala pasada a ella porque yo personalmente quisiera saber más de la primera parte, o de la segunda, o de la tercera, pero generalmente es de la primera nada más. Entonces por eso les digo que el libro perfectamente pudo terminar a la mitad, porque las primeras historias eran las mejores, digamos. Cuando se cierran abruptamente, salen otros personajes que eran secundarios, pero no tienen ese mismo nivel de llevar la historia a y aquí otros dos temitas. Uno, ¿verdad? Que me parece que podría caer perfectamente en cierto moralismo, ¿verdad? Este libro. Y nosotros no somos moralistas. Y yo no soy moralista, ¿verdad? En el tema familiar, en el tema sexual, en el tema de pareja, en el tema, inclusive, esto desde el moralismo, ¿no? Como toca el racismo, a mí me parece importante y grave. Es decir, poder tocar el tema del racismo, pero darnos algo, contarnos una historia que refuerce, que explique, que eduque, si querés, ¿verdad? También. O el origen, digamos, o por qué el origen de las cosas. Uno de los grandes temas del libro es la discriminación que sufren los coreanos por parte de los japoneses, pero si vos no sabes cuál es el contexto, el trasfondo, entras como de lleno a la historia del libro, pero nos habla, sí, como muy rápido. Nos habla sencillamente de la discriminación de los coreanos por parte de los japoneses, ahonda con un par de personajes sobre el porqué de este racismo, incorpora inclusive alguna referencia a autores británicos y hace una mezcla ahí entre literatura británica y literatura japonesa y cómo ven los japoneses entonces dentro del libro el racismo, pero siempre uno que como esto es, queda debiendo, digamos. Queda debiendo el tema de cómo trata el tema. Por ejemplo, hablan muchas veces, y esto lo hemos visto en otras épocas y en otros análisis racistas, de que el coreano tiene que ser bueno para que entonces comportarse bien y ser superior a cualquier otro coreano para que entonces los japoneses lo valoren de una manera distinta. Y este temita, ¿verdad? Puede ser un poquito confuso, puede ser un poquito moralista, y no lo vemos como bien desarrollado, bien tratado en el libro. A mí en lo particular me chirría el tema un poquito. Entonces, entre estos tratamientos y estos personajes y estos arcos, no, es un libro que yo no recomendaría. ¿Qué es lo que pasa? Es un libro que perfectamente se puede hacer una novela, una telenovela, como una de Televisa, digamos. Es una persona que sufre en un entorno muy, muy complicado, pero que no se apropia de su contexto, de su entorno. Sencillamente se deja ir, estos personajes se dejan ir en la corriente, ¿verdad? En el sistema en el que se encuentran. Entonces, esta historia perfectamente puede ser de un negro que es discriminado en Estados Unidos, o puede ser una empleada nicaragüense en Costa Rica que vino después de la guerra, o puede ser una chica de la zona rural costarricense en los años 20, ya hemos visto esta historia, que se va al San José de los años 20, y trabaja como empleada doméstica y se redime porque se enamora. Entonces, es decir, son realmente historias muy, muy conocidas, clichés. Sí. Son historias muy clichés, y el libro toma una historia muy cliché y podría suceder en cualquier parte del mundo. Pueden ser historias muy básicas, como hablamos en algún momento de Aquiles, amor y el amor homosexual, pero tocado de una manera creíble y diferente, digamos. que pueden ser temas universales, pero te están contando una historia nueva otra vez. En el libro que leímos la semana pasada, aquí no, es un tema cliché, donde la historia es contada de forma cliché. Vos no ves en este libro un uso magistral de las imágenes, como lo vimos en los otros libros. Vos no, a excepción de la primera parte, se hace alguna referencia al mar en Corea, playa en Corea, y cuando uno está leyendo eso se emociona, que vienen cosas buenas, y se acaba.
Esa capacidad de transmitir imágenes mediante la escritura se acaba en la primera. Entonces nos gustó. Gracias por ver este libro. Pues eso es lo que nos ha parecido, digamos, Pachinko. ¿Lo comprarías vos? No. ¿Y lo recomendarías? Yo no lo recomendaría. Y lo compré. Y lo peor Y lo compré. que es un tema que a lo interno lo hemos hablado, es que, digamos, este libro ha estado en todas las listas de los grandes periódicos y premios también. Entonces uno se queda como pensando, ¿le hacemos caso a las listas o todas ya las dejamos de lado? O tal vez por ser latinoamericanos no estábamos, no sé, como me pasó con como en el ambiente ese de esos libros, digamos, esos entre comillas, grandes libros que se leen en el mundo. Me pasó con otro libro, con Gótico, libro de una escritora mexicana, que conversando con otra muy querida amiga, abogada también, igual que esta. Saludos Alejandra Montiel. Que lo vimos yo creo que en New York Times, el New York Times. Y lo compraron. Y lo compramos para leerlo y pésimo libro. Pero de nuevo, súper cliché, una forma muy fácil de llegarle a un público muy fácil. Como este libro. De este libro hay una serie en Apple TV. Que yo vi unos previews extraordinarios, porque de nuevo, tiene una capacidad este libro de transformarse en una novela que no dudo que Apple agarró eso y te lo empaqueta bien bonito y te lo vende. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Un libro de telenovela, un libro de Televisa. Solo faltó poquito para que uno sintiera el vientito de la rosa de Guadalupe en este libro, poquito. Pues eso fue Pachinko. Vamos a las recomendaciones de este mes, para el mes, y lo que vamos a leer. La recomendación para este mes es el libro de La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015. Este libro lo leí en este mes también, junto con Pachinko, y el libro que les contábamos sobre la mujer en el Neolítico. La guerra no tiene rostro de mujer de Alexievich es un libro de puras entrevistas a mujeres rusas que participaron en la Segunda Guerra Mundial del lado ruso. Es un libro desgarrador, es un libro esperanzador, es un libro triste, es un libro alegre, te cuenta desde la perspectiva de la mujer la guerra. Y me pareció interesante recomendarlo, sobre todo en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, porque muchas de las mujeres que participaron, y te lo dicen en las entrevistas, fueron para que no volviera a haber una guerra. Si alguna de estas lo está yendo otra vez la guerra ucraniana, va a decir, ¿para qué fuimos a la guerra? No fuimos para esto, fuimos para que se maten. Pero la autora las entrevistó personalmente, sí. Y todo. El libro es una cronología, o un compendio de entrevistas. Exactamente. Sí. Las entrevistó y algunas recibió sus cartas y las transcribió para el libro. Extraordinario, realmente extraordinario. Es un poco largo, sí. Pero no se hace largo. No se hace largo porque como estás cambiando de entrevista, entonces estás ahí, qué chiva, vamos a leer la siguiente, vamos con la otra. Okay. Y vale mucho la pena. Svetlana Alexievich escribió también Voces de Chernobyl, que es otro libro extraordinario, ¿verdad? Con ese cuidado, con esa ternura en veces, una forma también muy amplia y literaria de transmitir el dolor. Es una gran escritora. No sé por qué le dieron el premio. ¿Verdad que no? Sí. Y la recomendación para lo que vamos a leer el próximo es Annie Ernaux, Memoria de Chica, que es la flamante nueva Premio Nobel de Literatura, año 2022. Yo me he leído de ella solamente el acontecimiento. No, yo de Annie Ernaux no leí. Entonces vamos a explorar este libro, es cortito, entonces para quitarnos ese mal sabor de boca que nos dejó Pachinko. Entonces eso es lo que vamos a leer el próximo. Nos estamos despidiendo. Esto fue el tercer episodio de Books on the Moon. Síganos en YouTube y ahora también estamos en Spotify haciendo un podcast que se llama Pretextos, que es la siguiente versión de Books on the Moon. Utilizamos episodios para textear otras cosas. Para que nos oigan y
y se vayan a Spotify a oír el episodio. En pretexto, lo que hacemos es tomar como base algunos de los libros que hicimos en los episodios, pero hablar de otros muchos temas más a partir de eso. Ya están el episodio 1, que fue el pretexto fue la canción de Aquiles, y profundizamos más de unos temas alrededor de del tema central de lo que sería Aquiles, y en este vamos a profundizar más sobre algunos temas que nos surgieron cuando estábamos leyendo Pachinko. Vamos a hablar sobre algunas cosas que Pachinko queda evidente, porque este libro es solo para reviews, y queremos ampliar más bien hacia otras literaturas, a otros libros de literatores, de escritores, perdón, japoneses. Y un librito ahí que es extraordinario que queremos incorporar sobre el racismo. Por favor, véanos acá y escúchenos en Spotify. En la descripción del video quedan los links, tanto para Apple Podcast como para Spotify. Nos vemos y hasta la otra más. Muchas gracias. Chao.